Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora de que estén viendo este video. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño extracto de lo que vendría a ser el tejido sanguíneo. Realmente cuando se habla de tejido sanguíneo, el tema de por sí causa un poco de terror, de pánico, de miedo, ¿no? Por justamente ser un componente donde encontramos una gran cantidad de células. Entonces, señores, desde el punto de vista microscópico es verdad. La sangre tiene muchos componentes, tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma sanguíneo, entre otros componentes que van a justamente ser parte de este tejido. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de ellos y a ver qué tal nos va. ¿Está bien? Mi nombre es Antonio Cabrera y acompáñame a ver este tejido que es justamente fundamental para nuestra vida. Muy bien, entonces tenemos por acá el tejido sanguíneo, que es un tejido conectivo. Recuerden que histológicamente hablando el hombre se caracteriza por tener 4 principales tejidos, ¿no? El epitelial, el conectivo o conjuntivo, el muscular y el nervioso. ¿Está bien? Este tejido también es comúnmente llamado sangre y por ende circula pues, por los vasos sanguíneos, ¿no? Impulsados por el corazón, que es la bomba magna que se encarga de impeler y expeler sangre a todo el cuerpo, ¿no? Es la bomba que nunca descansa y solo descansará hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? Entonces, el corazón es un órgano imparable, literalmente imparable. Ahora, las características que presenta el tejido sanguíneo podríamos recalcar las más importantes como el color, el volumen, la viscosidad, el pH. ¿Está bien? Entonces, el color depende de qué tipo de sangre estemos analizando. Por ejemplo, si es color rojo escarlata, se mencionará que la sangre es muy oxigenada. La concentración de oxígeno en esta sangre es muy elevada, es muy fuerte. Pero si tenemos un color rojo oscuro, será justamente desoxigenada, donde la concentración de oxígeno no es que sea escasa, sino que está en baja proporción o en algunos casos es casi, no digo que nula totalmente, pero casi nula. ¿Está bien? El volumen equivale al 8% del peso corporal. Por ejemplo, acá te doy un ejemplo casi exacto de una persona de 70 kilogramos. Aproximadamente el volumen promedio es de 5 litros, ¿no? Esto se le llama volemia, ¿está bien? Cuando una persona tiene hemorragia, obviamente la persona tiende a disminuir el volumen sanguíneo, ¿no? Entrando en un shock hipovolémico, ¿está bien? Y pues bajo volemia sangre, no te olvides. La viscosidad se dice que es 4,5 mayor veces que el agua. Ustedes cuando ven sangre o sienten la sangre tiene una viscosidad muy parecida a la del aceite. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la sangre es un poquito más viscosa que el agua, haciendo justamente pues que sea un poco más pegajosa, ¿no? Y el pH es de 7,35 a 7,45, ligeramente alcalina. Así que estos son los rangos, estos son los valores normales de un pH sanguíneo. Si el pH disminuyera a un 7,2, 7,1, estaríamos hablando de una acidosis. ¿Está bien? Si el pH aumenta de 7,5, 7,6, estaríamos hablando de una alcalosis. ¿Está bien? Principales funciones, dentro de las más importantes, no son las únicas, pero son las que más suelen venir en los exámenes. Tenemos respiratoria, nutricional, defensa, termorreguladora y hemostásica. ¿Está bien? Cuando hablamos de una función respiratoria, quiere decir que la sangre, gracias a la hemoglobina, se encarga de transportar gases respiratorios. Entiéndase que los gases respiratorios son el oxígeno y el CO2. Por otro lado, tenemos una función nutricional, ya que la sangre de por sí, gracias a algunas proteínas transportadoras, transportan nutrimentos, ¿no? Nutrientes como macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes, por ejemplo, los carbohidratos, lípidos, proteínas. Micronutrientes, por ahí tenemos a las vitaminas, a las sales minerales, a las fibras, etc. ¿Está bien? De defensa tenemos a los glóbulos blancos, también conocidos con el nombre de leucocitos, ¿ya? Ellos tienen una función de mantenernos bien todo el día, ¿no? Frente a infecciones bacterianas, fúngicas, virales, etc. Termorreguladora, ya que la sangre recoge el calor de la gran mayoría de órganos internos, ¿no? Por eso decimos que transporta calor generado por los órganos internos y lo lleva hacia todo el cuerpo. Está bien, desde la punta, ¿ya? De los dedos hasta de la mano hasta la punta de los dedos de los pies, ¿ya? Tiene que ver con la hemostasis, tiene que ver con plaqueta, ¿ya? La formación de plaquetas y factores de coagulación de obviamente la sangre. Cuando una persona presenta un corte o cuando una persona tiene una llaga, está bien, en la piel o en cualquier parte del cuerpo, esta sangre tiende a coagularse para evitar su sangrado, ¿ya? Su sangrado, ¿ya, chicos? Muy bien.
Vamos a hablar ahora acá entonces de la sangre, como componentes de la sangre. ¿Está bien? Todo esto deriva de la stem cell. Ella produce los demás componentes de toda la sangre, como por ejemplo los elementos formes. ¿Está bien? Los elementos formes son justamente órganos que se van a encargar de darle esos componentes sólidos a la sangre. Recuerda que la sangre está hecho de componentes sólidos y componentes líquidos. El componente sólido está hecho de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y los componentes líquidos están hechos de ¿qué? Están hechos de plasma, ¿ya? Tenemos al stem cell, que es una célula madre, es una célula totipotencial, pluripotente o multipotente, que justamente va a darle origen a la sangre, ¿no? Que está conformado por los elementos formes y el plasma sanguíneo. Entiéndase por elementos formes a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esto lo voy mencionando como 3 veces, chicos, en el video, ¿eh? Así que si ya sabes, si algo no se entiende, si algo no se comprende, retrocede el video, vuelve a escuchar, analízalo y vas a ver que vas a obtener tu respuesta, ¿ya? Y también el otro componente sería el plasma sanguíneo. Ahora, esta stem cell se va a encargar de hacer la eritropoiesis, la trombocitopoiesis y formar a los granulocitos y agranulocitos. Empezamos por la formación del plasma sanguíneo. ¿Qué es el plasma sanguíneo? El plasma sanguíneo tiene una consistencia líquida, donde su composición química es de casi el 90% de agua suspendida dentro de los componentes sólidos de la sangre. Ya te mencioné quiénes son esos componentes sólidos de la sangre. ¿Qué encontramos principalmente? Proteínas, como por ejemplo la albúmina, que regula la presión osmótica, y una alteración en esto puede generar edemas, que son hinchazones en la piel, o hinchazón en alguna parte específicamente del cuerpo, como en las manos o en los pies. Las globulinas tienen una función de transporte y defensa. Esto pueden transportar fármacos, pueden transportar nutrientes, y el fibrinógeno interviene en la coagulación sanguínea como un mecanismo principal de la hemostasis o hemostasia. Muy bien. Tenemos acá ahora la eritropoiesis, que es la formación de glóbulos rojos en nuestro cuerpito, ¿está bien? Y ellos son llamados también eritrocitos, hematíes, ¿está bien? Acariocitos, ya si somos más drásticos, ¿no? Su principal componente es la hemoglobina, ¿está bien? Ellos transportan los gases respiratorios, y su principal pigmento o su principal componente del glóbulo rojo es la hemoglobina. ¿Está bien? Estos valores que te acabo de mencionar son relativos. Esto no es una fuente 100% fidedigna, pero es una fuente relativa, es una fuente donde justamente se estima el aproximado de la hemoglobina. ¿Está bien? Se dice que en varones la hemoglobina promedio es de 14-16 gramos por decilitro de sangre. ¿Está bien? Y en mujercitas es de 12 a 14, promedio 13, ¿no? gramos decilitro de sangre. En recién nacidos la hemoglobina es mucho mayor, porque ellos justamente están saliendo de fábrica, y esa hemoglobina se lo acaban de ganar a la mamá, se la acaban de robar, por así decirlo. Por eso es que conforme van avanzando los meses, el recién nacido, como todavía no tiene esa capacidad de formar 100% su propia hemoglobina, la va a ir perdiendo. Por eso es que al recién nacido, conforme vayan pasando los meses, tiene que ir a su tamizaje de anemia, tiene que ir a sus visitas al médico o al nutricionista para que le haga un control de anemia, y ver justamente pues que la persona o el bebito, el individuo, esté con valores normales para su edad de hemoglobina. ¿Está bien? A partir de los 4 meses a 6 meses se le empieza con una suplementación de sulfato ferroso o una suplementación de polimaltosado. Conforme va creciendo, conforme va avanzando su edad, se le da justamente los micronutrientes para poder, que es un polvito, está bien, para poder justamente suplementar su alimentación, está bien, ya que el niño el niño pediátrico de 0 a 6 meses, está bien, consume justamente lactancia materna exclusiva, ¿no? Donde se estima que conforme vaya pasando los meses de vida, hasta los 6 meses, va a ir consumiendo más y más y más leche, ¿no? Entonces, la lactancia materna exclusiva, señores, es la única alimentación, se entiende por teoría, que debe ser la única alimentación que debe recibir el niño sano, justamente pues en los primeros 6 meses de vida. Después ya empieza una alimentación complementaria, donde ya empieza a consumir papillas, empieza a consumir, ya conforme vayan pasando los meses del año para adelante, ya alimentos de la olla familiar, y así va aumentando sus niveles de hemoglobina. Hago énfasis en esto, señores, porque en nuestro país, aquí en Perú, los índices de anemia han crecido escandalosamente, ¿no? Ustedes saben que la anemia es un principal marcador de salud pública,
Entonces, eso habla bien o mal de nuestro país en ese sector, ¿no? Entonces, desafortunadamente, mi país, Perú, es justamente uno de los principales países afectados por, por esta enfermedad conocida como la anemia. Muy bien, seguimos. Pasamos ahora a lo que vendría a ser los granulocitos. Aquí tenemos a los neutrófilos, que ellos son justamente abundan en un 50 a 70%. Se le llama granulocitos porque si te das cuenta en el dibujo, tienen gránulos de ciertos componentes. ¿Está bien? En el caso del neutrófilo, son los más abundantes dentro de los glóbulos blancos. Ellos son la primera línea de defensa celular ante infecciones bacterianas y secretan lactoferrina como una fuente de antibiótico para las bacterias. Tenemos a los eosinófilos con una concentración menor y ellos son conocidos por ser antiparasitarios, ya que liberan una proteína catiónica que ataca a helmintos, ¿no? Principalmente Oxyurus u Ascaris lumbricoides. Luego tenemos aquí a lo que vendría a ser, señores, los basófilos, que siguen dentro del rubro de los granulocitos. Los basófilos son los más escasos. Ellos forman los mastocitos o células cebadas que secretan histamina. Es un principal componente que participa en los procesos alérgicos, ¿no? Cuando estás barriendo, cuando estás limpiando tu cuarto y empiezas a liberar polvo, al inhalar este polvo, es un alérgeno. Nosotros justamente pues generamos un mecanismo de respuesta estornudando o achenándose los ojos o lagrimeando, como un mecanismo de hipersecreción de histamina, ¿no? Entonces vamos a la farmacia y pedimos una levocetiricina, una cetiricina, que es un antihistamínico, ¿no? Que inhibe la liberación justamente de este componente en la sangre. Muy bien, luego tenemos a los agranulocitos y dentro de ello tenemos a los monocitos y linfocitos. Los monocitos son los de mayor tamaño. Si ustedes pueden apreciar, miren la diferencia entre el mastocito y linfocito. Estos son los demás de mayor tamaño y contienen la segunda línea de defensa. Se convierten en macrófagos para generar la fagocitosis bacteriana o la fagocitosis de algunos otros componentes o basura celular, ¿no? Luego tenemos por acá a los linfocitos, que son los más pequeños. Tenemos el linfocito T, B y NK o natural killer. El linfocito T madura en el timo, que es una glándula o un órgano, una glándula que va a desaparecer en nuestros primeros años de vida. Actualmente, si eres mayor de 15, 16, 17 años, tengo que informarte que esa glándula ya no se encuentra en tu cuerpito. ¿Está bien? El linfocito B madura en la médula ósea y los natural killers son asesinos por naturaleza, que son justamente titomurales. Y acá tenemos la trombocitopoiesis, que es justamente mediado o encargado del megacariocito por una diseminación justamente plasmática. Va a liberar algo llamado plaquetas y estas participan en la coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea tiene 4 pasos principalmente: la vasoconstricción, la agregación plaquetaria, la coagulación y la etapa de fibrinólisis. Bien, señores, espero haberte ayudado, haberte servido. Acabamos de hacer un mega repaso justamente de lo que compete el tejido sanguíneo. Para más información, visita nuestras redes sociales. Tenemos cuenta de Instagram, cuenta de Facebook, cuenta de TikTok y muy pronto cuenta de OnlyFans. No, mentira. Muy bien, chicos. Listo. Un abrazo, cuídense y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye.